de repente cuando a mí se me corte, o sea, si ustedes sientan que, no sé, pues, que ustedes me avisan, me dicen, profe, repítalo porque sabe que se le cortó. Porque a veces no me doy cuenta, de repente el Teams, uno está en lo mejor hablando y no avisa, el Teams no me avisa que está como que se cortó. Entre las palabras que uno dice, de repente el Teams no avisa. Otras veces dice, hay problemas de conexión, otras veces avisa ahí, pero a veces no. Entonces ahí ustedes si me escuchan cortado, ahí ustedes me dicen, profe, sabe que no se le escucha. Entonces se le cortó. Ahí ustedes me van avisando. Ya, entonces pueden participar a través del micrófono, a través del chat, ahí para que vayan también haciendo la clase más participativa. Yo voy viendo que van entendiendo, lo que no vayan entendiendo, ustedes me van preguntando. Tengan la confianza para preguntarlo, ya, entonces ahí también ustedes pueden ocupar el micrófono o bien el chat, lo que estimen conveniente. Si tienen malo el micrófono, pueden escribir a través del chat cualquier consulta. Entonces ahí empieza el tiro a parpadearme cuando hay alguien escribiendo, hay alguien, ¿cierto?, que me está preguntando. Entonces ahí yo logro el tiro identificar que hay alguien que quiera hacer alguna consulta. Entonces vamos a ver las distribuciones discretas, ¿cierto? Vamos a ver las distribuciones discretas. Entonces vimos todas las propiedades de la variable aleatoria en sí, ¿cierto? El promedio, la esperanza, la varianza. El promedio también se llama el primer momento, ¿cierto? Vimos la varianza calculada a través del segundo momento, restada con el promedio, ¿cierto? Y y ahí, ¿cierto? Ahora, a través de una variable que tiene un comportamiento, ¿cierto? Que es discreta, que es aleatoria discreta, y ahora tiene cierta distribución y va a tener una distribución discreta, ¿cierto? La variable, ¿cierto? En sí aleatoria discreta va a modelarse bajo una distribución de probabilidad discreta. Y entre los modelos probabilísticos discretos que nosotros que les voy a pasar, tenemos el ensayo Bernoulli, la distribución binomial y la distribución de Poisson. ¿Ya? Entonces, el modelo Bernoulli, este modelo parte del experimento aleatorio con solo dos posibles resultados. Entonces, que se califica, ¿cierto?, como éxito y como fracaso. Entonces, por tanto, la variable aleatoria se define, ¿cierto?, con solo dos posibilidades, éxito y fracaso, siendo uno si corresponde a éxito y cero denotado como el fracaso. ¿Ya? Entonces, por tanto, sea nos dice el parámetro que acompaña ahora a la distribución Bernoulli, ¿cierto? P, que sería la probabilidad de éxito, o sea, la probabilidad que ocurra cierta información, ¿cierto? Entonces, el experimento, ¿cierto? Se llama ensayo de Bernoulli y, y la variable aleatoria sigue una distribución Bernoulli de parámetro P, ¿cierto? Y notacionalmente nosotros podemos escribir X y notacionalmente, ¿cierto? En los libros nosotros encontramos de esta forma la forma de la distribución. Entonces eso indica, ese símbolo indica que se lee, se distribuye, se distribuye o tiene distribución. ¿Ya? La variable aleatoria, ¿cierto?, que se define como X, se distribuye o tiene distribución, en este caso Bernoulli, con parámetro P. ¿Ya? Entonces eso sería esa distribución. Entonces, el modelo Bernoulli, ¿me están escribiendo? Ah, pensé que era acá. Pensé que eran ustedes. De repente hay alumnos que escriben y uno está en clase. Ahí. Entonces,
nos dice que un ejemplo Bernoulli dice tirar una moneda al aire, nos dice que X toma el valor 1, o sea, si sale cara, sería, ¿cierto?, el éxito, y 0, fracaso, si sale sello. Entonces, correspondería a un ensayo Bernoulli y X tendría una distribución Bernoulli de parámetro 1 medio, o sea, uno de dos posibles resultados. Entonces, por tanto, otro ejemplo, dice una línea aérea estima que los pasajeros que compran un billete para un vuelo tienen una probabilidad igual a 0,05 de no presentarse al embarque de dicho vuelo. Entonces se define Y, una variable, ¿cierto? Como 1, el éxito, si el pasajero se presenta, y 0, si no lo hace. Entonces, ¿cierto? La probabilidad de éxito sería que la probabilidad de que el pasajero se presente. Entonces, el parámetro que seguiría, ¿cierto? La variable Y, sigue una distribución Bernoulli, pero ahora de parámetro 0,95, ¿cierto? Porque el fracaso sería 0,05. Entonces, ¿cierto? El éxito de que el pasajero se presente, que es el parámetro que va a acompañar, ¿cierto?, la Bernoulli, el éxito, sería de 0,95. ¿Ya? Entonces, por tanto, en el modelo Bernoulli se considera, ¿cierto?, la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿cierto? O sea, como que ocurra el fracaso, como 1 menos P, 1 menos la probabilidad de éxito. Y la probabilidad de que ocurra, ¿cierto?, de que exista, ¿cierto?, de que haya éxito, la probabilidad de que X sea igual a 1 sería igual a P, la probabilidad de éxito. ¿Ya? Entonces, por tanto, de aquí nacen las propiedades de la distribución Bernoulli. Y la distribución Bernoulli, al igual que cuando nosotros calculamos la variable, la esperanza, y la varianza y la desviación estándar de la variable discreta propiamente tal, bajo una ahora distribución de probabilidades, dentro de las propiedades que tiene la Bernoulli, ¿cierto? También encontramos la esperanza, y la esperanza, ¿cierto?, sería igual a la probabilidad de éxito. Eso sería el promedio, sería igual a P. ¿Ya? La varianza sería, ¿cierto?, igual a la probabilidad de éxito por el fracaso. ¿Ya? Entonces, notacionalmente, la varianza, ¿cierto?, el segundo momento, se fue calculando a medida también, ¿cierto?, con el mismo criterio en que fuimos calculando nosotros las variables aleatorias discretas bajo una distribución de probabilidad, ¿cierto? Esta demostración. Entonces, por tanto, solamente acá van a llegar, ¿cierto?, la probabilidad de éxito por el fracaso. Entonces, la desviación estándar de la variable que sigue una distribución Bernoulli va a ser la raíz, ¿cierto?, de la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Entonces, de esta forma, ¿cierto?, se encuentra el promedio, se encuentra la varianza y la desviación estándar de una variable que sigue, ¿cierto?, una distribución Bernoulli. Y a través de la Bernoulli, ¿cierto?, nace la binomial. La binomial es un ensayo Bernoulli de parámetro P, ya, o sea, la probabilidad de éxito, que se repite n veces de manera independiente. Entonces acá la binomial va a tener otro parámetro que sería, ¿cierto?, los n ensayos de forma independiente. Entonces la variable X, ¿cierto?, definida como el número de éxitos obtenidos, va a seguir una distribución binomial y ahora acompañado de los parámetros no tan solo P, sino que ahora de n también. Entonces, cuando se construye esta distribución binomial, ¿cierto? Cuando la variable X sigue esta distribución binomial, entonces, ¿cómo la encontramos nosotros de forma exacta?
nosotros la encontramos de forma exacta de esta forma. Entonces ahí encontramos, ¿cierto?, que n es a x, ¿cierto? N es la cantidad, ¿cierto?, de ensayos que se repiten en forma independiente y x es el valor que toma acá la variable, el valor que toma nuestra variable. Entonces multiplicada por la probabilidad, ¿cierto?, la probabilidad de éxito, que sería p, elevado al valor que toma la variable. Eso multiplicado por el fracaso, y eso elevado, ¿cierto?, a n menos x, o sea, al número de repetición, el número de ensayos, ¿cierto?, menos la variable que toma, ¿cierto?, el valor que toma la variable ahí de interés. Entonces, de esta forma, ¿cierto?, en la calculadora se puede obtener a través de esta fórmula, a través de la combinatoria. Y si no la tienen a través de la combinatoria, también, ¿cierto?, en forma teórica se puede obtener de esta forma la combinatoria n factorial sobre x factorial por n menos x factorial. Entonces ahí tomaría, ¿cierto?, que notacionalmente la variable aleatoria x se distribuye, ¿cierto?, se distribuye binomial. En algunos libros está como b, en otros como bin, ¿cierto?, en otros como bn. Toma diferentes abreviaturas la distribución binomial, entonces, pero indica ese símbolo se distribuye binomial con parámetros np. Entonces, el R-Commander, ¿cierto? El R-Commander también calcula estas probabilidades bajo estas distribuciones discretas y bajo también las distribuciones continuas. Entonces el R, ¿cierto?, nos va calculando a medida que nosotros le vamos pidiendo, ¿cierto? El R también encuentra ese tipo de distribuciones. Entonces vamos a ver un ejemplo. La línea aérea del ejemplo anterior ha vendido 80 billetes para un vuelo y la probabilidad de que un pasajero no se presente al embarque, ¿cierto?, es de 0,05. Ahí identificamos el fracaso, ¿cierto? 1 menos P. Entonces el éxito va a ser, ¿cierto?, la probabilidad de éxito es 0,95. Ese va a ser P. Entonces se define X como el número de pasajeros que se presentan. Entonces, suponiendo independencia, ¿cierto?, entre los ensayos, nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que los 80 pasajeros se presenten? Entonces ahí, ¿cierto?, aplicando, ahí cuando nosotros aplicamos la fórmula, ¿cierto?, la cantidad de que se han vendido 80, ¿cierto?, billetes, el valor que toma la variable, que sería X, ¿cierto?, la probabilidad de que 80 pasajeros se presenten al embarque. Entonces, por tanto, nos dice ahí que P, que sería 0,95, elevado al valor que toma la variable a 80, P, ¿cierto?, elevado a X, por 1 menos P, ¿cierto?, 1 menos P, 1 que sería ahí el fracaso, 0,05, elevado a n menos x, ¿cierto?, al número de billetes menos, ¿cierto?, el número de pasajeros que se presentan, el valor que va a tomar nuestra variable aleatoria. Y ahí llegamos a la probabilidad de que 80 pasajeros se presenten al embarque, ¿cierto?, es de 0,0165, ¿cierto? Es casi nula, ¿cierto? Casi que es más seguro que no ocurra, ¿cierto?, que ocurra. Es muy baja, ¿cierto?, la probabilidad. Entonces, por tanto, en el R, si nosotros abrimos el R, chiquillos, abran el R-Commander. Abran el R-Commander, yo también lo abro. Ahí abrimos el R. Yo tengo que cargar el paquete R-Commander cada vez que abro el R. O sea, a ustedes se lo abre el tiro. Genial. Ahí tengo que encontrar el RCMDR. Ahí coloco OK. Y vamos a encontrar ahora a través del R-Commander esa probabilidad que nos dio teórica, ¿cierto? Ahí nosotros la encontramos también a través del R.
Entonces ahí ustedes me dicen cuándo lo espero, ¿cierto? Para que vayamos a la par. Y ustedes me van diciendo si lo lograron abrir, el R. Cuando lo tengan abierto, ahí les muestro, ¿cierto? Nos vamos donde hacemos las distribuciones, donde encontramos estas distribuciones. Entonces ahí ustedes me avisan cuando abran el R. ¿Lo lograron abrir? ¿Le apareció lo mismo que a mí? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿dónde nos vamos acá? ¿Cierto? Acá no necesitamos un conjunto de datos abierto. No necesitamos llamar una base de datos. Las distribuciones nosotros las encontramos inmediatamente. Entonces nos vamos acá donde dice distribuciones. Distribuciones, marcamos distribuciones y nos dice distribuciones continuas o discretas, distribuciones discretas, y nos vamos ahí a la distribución binomial, y nos vamos a la probabilidad binomial. Estas son las probabilidades exactas. Probabilidades binomiales, ahí encontramos las probabilidades exactas. Y me pregunta cuántos ensayos binomiales tenemos. Tenemos 80, ¿cierto? Tenemos 80, N80, y ahí me pregunta por la probabilidad de éxito, ¿ya? Entonces, la probabilidad de éxito sería de 0,95, ¿cierto? 0,95, y ahí colocamos aceptar. Me dice que el número es grande, sí, ¿cierto? El número de ensayos es grande. Entonces ahí, si ustedes se fijan en la salida que entrega el R, ¿cierto? Muestra la salida, ahí muestra todas las probabilidades exactas hasta 80. Entonces ahí nosotros andamos buscando la probabilidad de que X sea igual a 80 y encontramos la última de la lista, que sería, ahí el R lo toma 1,65 en notación científica, ¿cierto? 1,65 por la exponencial de menos 2. Entonces indica que hay que anteponerle, ¿cierto? Un 0 antes del valor, 0,0165. Eso indica, ¿cierto? Cuando el R no nos va a entregar a veces la probabilidad 0,0 algo, no, nos la va a entregar de esa forma, ¿cierto? El valor por la exponencial, ¿cierto? Ahí de menos 2, que eso hay que anteponerle un 0 antes de la coma. Entonces ahí indica, ¿cierto? Que cuando nosotros nos vamos al resultado, ¿cierto? Nos da lo mismo que nos dio teórico, 0, entonces ahí va 1, 2. Entonces ahí va 1, 2. Entonces son dos, ¿cierto? Valores que van antes de la coma. Eso es lo que indica, ¿cierto? El R cuando entrega de esa forma notacionalmente, ¿cierto? La probabilidad. ¿Ya? Entonces, las propiedades que tiene la binomial, ¿cierto? Cuando una variable X sigue una distribución binomial y les pregunten cuál es el promedio de esa variable que tiene un comportamiento binomial, chiquillos, entonces el promedio o la esperanza, ¿cierto? Llamada, o el primer momento para la variable que sigue una distribución binomial es el número de ensayos por la probabilidad de éxito. Entonces, la multiplicación de los dos parámetros que convive la binomial, n por p. La varianza de la variable aleatoria que sigue una distribución binomial, que tiene un comportamiento binomial, es el número de ensayos por la probabilidad de éxito por la probabilidad del fracaso. ¿Ya?
Y la desviación estándar, ¿cierto? La desviación estándar de la variable que sigue una distribución binomial es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, por eso necesitamos, ¿cierto?, tener nuestra varianza, porque al tener nuestra varianza, ¿cierto?, nosotros solamente aplicamos la raíz cuadrada, que en sí, ¿cierto?, en sí matemáticamente eso no cambia, ¿cierto? Le tenemos que calcular, ¿cierto?, la raíz cuadrada cuando nosotros calculemos la varianza. Entonces, en este caso, ¿cierto? Tanto para la muestral, para la poblacional, la desviación estándar siempre va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, por tanto, en la distribución Poisson, cuando nosotros modelamos una distribución Poisson, la variable en sí, ¿cierto? En sí, cuando es Poisson, ¿cierto? Es el número de sucesos que ocurren en un determinado periodo de tiempo, ¿ya? O en una cantidad de espacio determinada. Ejemplo, el número de llamados de teléfono en una hora, o en media hora, ¿cierto? O en un día. El número de ratas en una página, ¿cierto? Ustedes están haciendo una página web y tienen, ¿cierto?, ahí el número de ratas en esa página que están construyendo. Entonces, de la información que está, de lo que no está, de lo que no se puede ver, de lo que se sube, ¿cierto? Entonces, todo eso se modela, tiene una distribución, ¿cierto?, Poisson. El número de accidentes de tráfico, ¿cierto?, ocurridos en un día, ¿cierto?, en una hora. Entonces, todo ello conlleva a modelarlo bajo una distribución Poisson. Entonces, cuando la variable sigue una distribución Poisson, la acompaña el parámetro lambda, ¿ya? Lambda. Entonces, lambda, ¿cierto?, va a ser el parámetro que acompaña a la variable que se distribuye Poisson, ¿cierto? Y cuando la probabilidad exacta de que x sea igual al valor exacto que tome ahí se modela bajo esta distribución. Lambda, que va a ser el parámetro que va a acompañar a mi distribución Poisson, ¿cierto?, elevado al valor que toma la variable. Entonces, a x. Por la exponencial de menos el parámetro, que en este caso sería lambda, el valor que tome lambda, ¿ya? Sobre ahora x factorial, el valor que va a tomar, ¿cierto?, la variable en una cantidad de tiempo. Entonces, por tanto, eso va a ser x factorial para todo x de 0, ¿cierto?, 1, 2. Entonces, por tanto, notacionalmente se escribe, ¿cierto? X se distribuye Poisson o POI, ¿cierto? En algunos libros está como POI, Poisson, la abreviatura de Poisson, o generalmente P, ¿cierto? Y ahí también D con parámetro lambda. Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, un ejemplo. Antes de ver el ejemplo, vamos a ver que las propiedades que tiene la Poisson es la más fácil en cuanto a las propiedades, chiquillos. Entonces, porque la esperanza, el promedio de la variable que sigue una distribución Poisson, el promedio es el mismo parámetro, es lambda. Y la varianza de la variable que sigue una distribución Poisson es lambda. Ya es el mismo parámetro también. Entonces, en cuanto al cálculo, ¿cierto? En cuanto a distinguir cuál es el parámetro, no hay que hacer ningún cálculo, sino que uno inmediatamente lo identifica bajo el parámetro que nos lo van a dar, ¿ya? Entonces, cuando no lo dan y dan el promedio, nosotros ahí identificamos también quién, el parámetro, porque el parámetro es el promedio de la variable que sigue una distribución Poisson, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, nos pregunten por la desviación estándar de esa variable que sigue una distribución Poisson, entonces va a ser la raíz cuadrada del parámetro, ¿ya? Solamente eso va a ser la desviación estándar, la raíz cuadrada del valor que tome el parámetro que es lambda en la distribución Poisson. Antes de ver una propiedad importante de la Poisson, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo nos dice lo siguiente. Dice, el número medio de ratas por transparencias es de 0,2. Dice, es decir, si X es el número de ratas por transparencia,
Entonces, la variable, ¿cierto? X, que sería el número de ratas por transparencia, se distribuye Poisson de parámetro, ¿cierto? ¿Por qué es 0,2? ¿Por qué es 0,2, chiquillos? Porque nos dicen acá que el promedio de ratas por transparencia es 0,2. Entonces, el promedio de esa variable, ¿cierto? El promedio de esa variable, el número medio, nos dice que es el mismo parámetro, ¿cierto? Si nosotros miramos acá las propiedades de la Poisson, decimos que el promedio, la esperanza de X, el promedio de la variable que sigue una distribución Poisson, es el mismo parámetro. Entonces, dándonos el promedio, nosotros también inmediatamente tenemos el parámetro. Entonces ahí decimos que X, que sería el número de ratas por transparencia, se distribuye Poisson con parámetro lambda, ¿cierto? De 0,2. Entonces acá, ¿cierto? Este sería lambda, el parámetro. El parámetro, ¿cierto? Que acompaña a nuestra distribución Poisson. Ahora definiendo cómo está distribuida esa variable, ¿cierto? Distribuida Poisson con parámetro lambda igual a 0,2, nos preguntan cuál es la probabilidad de que en una transparencia no haya ratas. Entonces ahí nos están preguntando, ¿cierto? La probabilidad de que X sea igual a 0, ya que X, ¿cierto? ¿Cómo está definida? Como el número de ratas, ¿cierto? Por transparencia. El número de ratas por transparencia. Entonces nos están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que en una transparencia no haya ratas? Entonces, de que X sea igual a 0. ¿Cómo la encontramos teóricamente esa probabilidad exacta? ¿Cierto? La podemos encontrar a través de la fórmula directamente, que sería lambda, ¿cierto? Ahí nos están indicando que es lambda, que sería 0,2. Este es lambda, ¿cierto? Elevado a X. Y el valor que toma X, entonces ahí el valor que toma X es 0, ¿ya? Ahí elevado a 0 por la exponencial, ¿cierto? Por la exponencial de menos lambda. Menos lambda. El valor que toma lambda es 0,2, entonces por tanto e elevado a menos 0,2 sobre 0 factorial. Entonces, ¿quién es 0 factorial? En la fórmula es x, el valor que toma x, ¿cierto? Factorial. Entonces, en este caso, en este ejemplo en particular, el valor fue 0, ¿cierto? Entonces, 0 factorial. Entonces, 0 factorial, ¿cierto? Es 1. Un valor, ¿cierto? Una potencia elevado a 0 es 1 también. Entonces, nos quedamos solamente con la exponencial de menos 0,2, que sería 0,8187. O sea, la probabilidad de que en una transparencia no haya ratas es de 0,8187. Entonces, ahí vamos a calcularla en el R, la Poisson. Entonces, en el R Commander, nosotros vamos a calcular la Poisson. Entonces, ahí, ¿cierto? Nos vamos a distribuciones, nos vamos a distribuciones discretas y nos vamos a la distribución de Poisson. Distribución de Poisson y nos vamos a la probabilidad de Poisson. Probabilidades de Poisson, ahí muestra las probabilidades exactas, ¿cierto? Y me pregunta por el promedio. El promedio, ¿cierto? Es el mismo parámetro. El parámetro nos dicen que es de 0,2. Entonces ahí le tenemos que colocar 0,2. 0,2. Entonces ahí, cuando le colocamos aceptar, ¿cierto? ¿Qué nos entrega en la salida? ¿Cierto? En la salida nos entrega las probabilidades exactas de la Poisson con media 0,2. Entonces nos dicen acá la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces ahí nos dicen que es de 0,8187. Entonces de esa forma ahora nosotros encontramos, ¿cierto? La probabilidad ¿cierto? De que no existan erratas, ¿cierto? En una transparencia.
Entonces, por tanto, sería tanto teóricamente como en el R, ¿cierto? Llegamos, el R va a dar muchos más decimales que lo que nosotros podemos calcularlo en forma teórica, ¿ya? Entonces, ¿alguna consulta? ¿Han ido comprendiendo la distribución binomial con la Poisson? ¿Alguna consulta, chiquillos, antes de ver la propiedad de la Poisson? La propiedad importante que tiene la Poisson. ¿Han ido comprendiendo? Lo que no vayan entendiendo ustedes me lo preguntan, ¿ya? Lo que no vayan entendiendo ustedes me dicen, profe, tengan la confianza, ¿cierto? Para ir preguntando lo que no vayan entendiendo. Entonces acá, ¿cierto? En la propiedad, una propiedad importante que tiene la Poisson, ¿cierto? Se define como una variable, ¿cierto? La nombramos como X pedagógicamente. X que representa una variable que indica el número de sucesos que ocurren en una unidad de tiempo, ¿ya? E Y dice que es una variable aleatoria que representa ahora el número de dichos sucesos raros en un tiempo t. Entonces ahí ocurren en ese tiempo, en un tiempo que nos lo van a dar también. Entonces ahí, ¿cierto? Y se distribuye Poisson, pero con parámetro t lambda. O sea, este t lambda es como que fuera, ¿cierto? Un lambda asterisco. Y ese lambda asterisco, ¿cierto? Se denota por el tipo que nos van a dar, ¿cierto? Y el lambda que efectivamente ya va a estar dado. Entonces acá, si nos preguntan cuál es la probabilidad de que en 4 transparencias haya exactamente una errata. Entonces dice que sea Y el número de ratas que existen en 4 transparencias. Entonces ahí, ¿cierto? Y debe ser modelada, ¿cierto? Distribuida bajo una distribución Poisson, ¿cierto? Y ahí lambda, este es lambda, ¿cierto? Lambda t. Entonces eso es como que fuera, ¿cierto? Lambda, esto indica como que fuera, ¿cierto? Lambda asterisco. El lambda asterisco, que es el lambda t. Entonces, por tanto, ahora el número de ratas en 4 transparencias, ¿cierto? Ahora se va a modelar Poisson, pero con parámetros 0,8, ¿ya? Con parámetros 0,8 y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que en 4 transparencias haya exactamente una errata? Entonces nos están preguntando la probabilidad de que Y, ¿cierto? La variable sea igual a 1, o sea, de que haya exactamente una errata. Entonces ahí, ¿cierto? Tenemos que el lambda, bajo la misma fórmula, el lambda que va a ser el lambda asterisco, ¿cierto? Aquí es el lambda asterisco elevado a i, ¿cierto? Al valor que tome la y, que en este caso es el valor 1, ¿cierto? Multiplicada por la exponencial de menos lambda, en este caso menos lambda asterisco, ¿cierto? Menos lambda asterisco, que sería 0,8, sobre acá el valor que toma y. Entonces, y factorial. ¿Quién es y factorial? El valor que toma, en este caso, 1. Ya en este ejemplo en particular, porque nos preguntan que haya exactamente una errata. Entonces, ahí por eso es 1 factorial. Entonces llegamos, ¿cierto?, a la probabilidad, cuando lo calculamos, ¿cierto?, con la calculadora, la exponencial de menos 0,8 por 0,8, llegamos a que la probabilidad es de 0,3595. Entonces, por tanto, la probabilidad de que en 4 transparencias exista exactamente una errata, ¿ya?, es de 0,3595. Pero eso es cuando solamente nos dan, ¿cierto?, la cantidad en un espacio de tiempo y nos dicen exactamente en cuántas, ¿cierto?, existen. Entonces ahí nosotros podemos, ¿cierto?, representar a través de la Poisson bajo esa propiedad de
teniendo nuestro parámetro y bajo la condición que nos están entregando, ¿ya? Entonces, antes de continuar a entrar a trabajar con la distribución normal, ¿alguna duda de estas distribuciones discretas? Chiquillos, ¿alguna consulta? No, profe, ninguna. Ya, entonces vamos a seguir con las variables aleatorias continuas, ¿cierto? Y como repasando por qué el término es aleatorio, ¿cierto? ¿Por qué la variable es aleatoria continua? Porque debemos encontrar probabilidades bajo una función de densidad. En el caso de la discreta era bajo una distribución de probabilidades. Entonces, acá en la continua tenemos que encontrar ahora el área, ¿cierto? Bajo la curva y encontramos esas probabilidades asociadas bajo una función de densidad. Entonces, la función de densidad, ¿cierto? Debe ser mayor o igual que cero entre las propiedades que tiene y el área bajo la curva, ¿cierto? Debe ser 1, o sea, las probabilidades que estén bajo esa área, ¿cierto? Deben ser 1 también, debe sumar 1. Y en la propiedad 3 hay una propiedad importante acá que no es la misma que la discreta, ¿cierto? En la discreta nosotros vimos que la propiedad 3, cuando algo primeramente es menor, chiquillos, en la discreta no lo toma. Entonces, si nos dice que X, ¿cierto?, está entre A y B y no toma los valores, entonces no toma los valores en la discreta. Entonces, en la continua, estos términos son iguales. O sea, da lo mismo escribir menor que menor o igual o mayor que mayor o igual, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando nosotros nos preguntan la probabilidad de que estén entre estos dos intervalos, entre un valor A y un valor B, entonces ahí, ¿cierto? Nosotros debemos encontrar bajo esta condición, ¿cierto? La probabilidad, esta probabilidad nosotros la encontramos, ¿cierto? Bajo ese criterio, que es la probabilidad de X, tomamos el lado derecho, ¿cierto? De que X sea menor o igual a B, el lado derecho primeramente, ya el valor que está a la derecha, y generalmente en la discreta nosotros decíamos X es en este caso mayor o igual que A, ¿cierto? Pero acá para poder encontrar esa probabilidad que está en esos dos valores, ¿cierto? Se le antepone una resta, ¿cierto? Vamos a restar. Entonces, por tanto, ¿qué vamos a restar? La probabilidad de que esté en el otro lado. Entonces, por tanto, tiene que ser menor o igual que A. Entonces ahí tiene que ser X menor o igual que el valor que tome a la izquierda, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿por qué no puede ser probabilidad de que X sea menor que A menos la probabilidad de que X sea menor que B? Porque la probabilidad nos daría negativa, ¿ya? Entonces, por tanto, la probabilidad no puede ser negativa. Entonces, por tanto, para encontrar el valor, ¿cierto? La probabilidad que esté entre dos valores bajo una función de densidad, entonces debe ser calculada, ¿cierto? La probabilidad de que la variable, ¿cierto?, esté a la izquierda del valor menos la probabilidad de que la variable se encuentre a la izquierda del valor, ¿cierto?, menor, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto?, nosotros vamos a calcular cuando esté entre dos intervalos, entre dos valores esté esa variable. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Un modelo importante, el modelo, la distribución normal, que esta distribución normal, ¿cierto? Es importante para la inferencia estadística. Entonces, esta distribución normal modela, ¿cierto? Muchas variables que se encuentran en una rama, ¿cierto? Como es la biología, la ciencia. Entonces, por tanto, y en diversos tipos de campos científicos también, ¿ya? Entonces, por tanto, esta variable, cuando sigue una distribución normal, notacionalmente, ¿cierto? Se lee, se distribuye
X se distribuye normal, una n, y tiene acompañado esta función de densidad, ¿cierto? Tiene acompañado dos parámetros importantes. Y esos dos parámetros importantes, ¿cierto? Nosotros los repasamos en estadística descriptiva. Vimos la media poblacional, que era la media, ¿cierto?, de toda la población. Y ahí dividíamos, sumábamos todos, ¿cierto?, todos los valores de la variable, lo dividíamos por el total de la población. Y acá en la varianza, ¿cierto? La varianza teníamos, ¿cierto?, que era la misma fórmula de la varianza muestral, la sumatoria de cada valor de X menos el promedio poblacional elevado al cuadrado sobre el tamaño de la población. En eso se diferenciaba de la muestral. Por tanto, estos dos parámetros, ¿cierto?, la media y la desviación estándar poblacional, son los dos parámetros que van a acompañar siempre mi distribución normal. Entonces, por tanto, la función de densidad que está compuesta, ¿cierto?, la función de densidad de una variable aleatoria que tiene un comportamiento normal, en la cual nosotros, ¿cierto?, vamos a calcular las probabilidades, viene dado bajo 1 sobre la desviación estándar, el parámetro que la acompaña, por la raíz de 2pi, por la exponencial de menos la variable, ¿cierto? Le restamos el promedio poblacional, que es el parámetro que acompaña mi distribución normal, al cuadrado, sobre 2 veces la varianza. Entonces acá, ¿cierto?, nos indican que la variable, ¿cierto?, el recorrido está de menos infinito a más infinito. El promedio también está de menos infinito hasta más infinito. Y nos dan la siguiente restricción para esta función de densidad, que la desviación estándar debe ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque si un número, ¿cierto?, está partido por 0, si aquí sigma, ¿cierto?, la desviación estándar de la población no da 0, ¿cierto?, esto se nos indefine. Entonces, por tanto, debe tener la restricción que la desviación estándar debe ser mayor que 0. Entonces, la distribución normal es simétrica. Entonces, toma la forma, ¿cierto?, de la campana de Gauss. La forma simétrica, donde toma la forma simétrica, ¿cierto? Y la campana en el centro de la distribución va a estar el promedio. Entonces, por tanto, es una distribución simétrica que en el centro de la distribución se encuentra acá el promedio. Entonces, como en el centro de la distribución se encuentra el promedio, ¿cierto?, nos dice que a la izquierda va restando la desviación estándar, la media menos la desviación estándar. Y al lado derecho, ¿cierto?, en el punto de inflexión, la media más la desviación estándar, en el lado derecho, ¿ya? Entonces, por tanto, nosotros en las características que encontramos, esta distribución, ¿cierto?, es completamente simétrica y la dirección de las colas se extienden hacia el infinito, tanto en dirección negativa hacia la izquierda como positiva hacia la derecha. Entonces, negativa, positiva, entonces ambos lados, ¿cierto?, ambos lados reflejan cada parte fiel reflejo de la otra. Entonces, esta distribución es completamente simétrica. Entonces, por tanto, el promedio nos va a informar la posición de la distribución en el eje horizontal y la desviación estándar nos va a mostrar la dispersión de los valores con respecto al promedio. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chiquillos? Chiquillos, ¿alguna consulta? ¿Quieren consultar? ¿No? ¿Se les quedó el micrófono encendido? Ya. Entonces, ahí, si nosotros miramos estas tres distribuciones, ¿cuál diferencia encuentran ustedes? Aquí tenemos la forma de la distribución 1. Acá tenemos la forma de la distribución 2. Y acá tenemos la forma de la distribución 3. ¿Cuál de las tres distribuciones ustedes ven diferente, chiquillos?
¿Cuál de las tres distribuciones? La 3. ¿Y por qué la 3 crees tú? La 3 tú la ves más delgada, ¿cierto? Es menos dispersa que la distribución 1 y la distribución 2. Al ser menos dispersa, ¿qué indica ello? Que la desviación estándar es más pequeña. ¿Ya? Entonces, en la distribución 1 y la distribución 2 encontramos que la desviación estándar, ¿cierto? Es más dispersa, es más grande la desviación estándar. Por tanto, las colas se van a extender, ¿cierto? Más amplias y la forma de la campana va a ser más ancha. Mientras que la dispersión, ¿cierto? En comparación de los valores con respecto al promedio, ¿cierto? Todas, ¿cierto? La distribución 3 con la distribución 2 tienen el mismo promedio, ¿cierto? Y la distribución 1 tiene el promedio de 50. Pero la dispersión en la forma de la campana, ¿cierto? Tienen la misma desviación estándar, pero la distribución 3 dice que tiene una dispersión, ¿cierto? Los valores están más cerca del promedio. Entonces, por tanto, ahí tiene la forma de la campana menos dispersa que el resto, ¿ya? Entonces, a través, ¿cierto?, de una figura, si nosotros tenemos un ejemplo, acá dice los puntajes del coeficiente intelectual del test de inteligencia para adultos siguen una distribución normal con media 100 puntos y desviación estándar de 15 puntos. Entonces ahí, ¿cierto? Nos muestra gráficamente acá la forma que tiene la distribución normal, ¿cierto? Y nos dice que en el centro, acá en el centro se encuentra la media, ¿cierto? O sea, el puntaje que es una variable que es continua, ¿cierto? Al ser aleatoria, ¿cierto? Nos preguntan cómo. ¿Cuál es la probabilidad de que el coeficiente intelectual sea menor que 130? ¿Cierto? Entonces, en otra pregunta, otra forma de preguntar es ¿qué proporción de adultos tendrán un coeficiente intelectual menor que 130? Entonces, ¿qué nos indica acá a la izquierda? Nos indica que la media, ¿cierto?, le va restando la desviación estándar. Entonces quedaría 85, ¿cierto?, 70 a la izquierda. A la derecha, la media, ¿cierto?, le va sumando la desviación estándar. Entonces sería 115, 130, ¿cierto? Y a partir de ello, ¿cierto?, nosotros podemos hacernos preguntas de ¿qué proporción de adultos tendrán un coeficiente intelectual menor que 130? Entonces nos preguntan por el área hacia la izquierda, el área a la izquierda del valor, ¿ya? Si nos preguntaran qué proporción de adultos tendrán un coeficiente intelectual, ¿cierto?, mayor a 85, un ejemplo, sería de 85 hacia la derecha. Entonces acá de 85 hacia la derecha. Entonces de esa forma, ¿cierto?, nosotros podemos también ir representándola, ¿cierto?, mediante su promedio y mediante su desviación estándar, y podemos responder a través, ¿cierto?, no tan solamente de la distribución normal en bruto. Esta distribución normal en sí está todavía en bruto, es una distribución normal, propiamente tal. Pero, ¿cierto?, nosotros vamos a ver también la distribución normal estándar. Entonces, antes de ver la distribución normal estándar, nos mostramos acá la campana, ¿cierto?, que muestra acá, que nos indican que bajo, ¿cierto?, para cualquier distribución normal, nos indican que un 68,3% de las observaciones se encuentran a una desviación estándar. O sea, la media menos una desviación estándar en el lado izquierdo, al lado derecho la media más una desviación estándar. Entonces ahí encontramos 68,3% de las observaciones. También encontramos que 95,4% de las observaciones se encuentran a dos desviaciones estándar. Entonces en el lado izquierdo sería el promedio menos 2 veces la desviación estándar. En el lado derecho la media más 2 veces la desviación estándar. Y también encontramos, ¿cierto?, que 99,7% de las observaciones se encuentran a 3 desviaciones estándar.
Entonces, a medida, ¿cierto?, que va aumentando, ahí cuando nosotros después veamos los intervalos de confianza, vamos a ver, ¿cierto?, cuando se encuentra, ¿cierto?, en el límite inferior y en el límite superior, la desviación estándar, ¿cierto?, de acuerdo a la distribución que nosotros estamos viendo. Entonces, de ahí, ¿cierto?, a través de poder encontrar la proporción de adultos a través de esa distribución en bruto, chiquillos, no podemos encontrarla a través de una variable, ¿cierto?, de la distribución normal propiamente tal, con media, ¿cierto?, mu y desviación estándar sigma, que es la desviación estándar de la población. Debe ocurrir un proceso de estandarización. Entonces, ese proceso de estandarización ocurre que cuando la variable en bruto, ¿cierto?, esta variable x se distribuye normal con media, ¿cierto?, la media de la población mu y desviación estándar de la población sigma, entonces, ¿qué va a ocurrir? Debe ocurrir un proceso de estandarización, o sea, la variable propiamente tal, ¿cierto?, la nueva variable estandarizada se va a llamar z. La nueva variable estandarizada se va a llamar z. Y esta variable estandarizada, ¿ya? ¿Por qué se estandariza? ¿Qué ocurre con el proceso de estandarización? Indica que a la variable en bruto, propiamente tal, ¿cierto?, la variable que está en bruto, que sería x, se le resta, se le debe restar el promedio poblacional, ¿cierto?, la media con la que está distribuida el parámetro que acompaña la distribución normal, y se le divide la desviación estándar de la población, el otro parámetro que acompaña, ¿cierto?, y que está constituida mi distribución normal. Teniendo esa transformación, esa estandarización, entonces nosotros decimos que esa variable z se distribuye normal con media 0 y desviación estándar 1. Esa distribución con media 0 y desviación estándar 1 es la distribución normal estándar, ¿ya? Entonces, ¿por qué es estándar? Porque estandarizamos nuestra variable, ¿ya? Entonces, de ahí ocurre, ¿cierto? Y de ahí se calculan estas probabilidades a través de esta tabla de la distribución normal, chiquillos. Entonces, acá se encuentran, si ustedes pueden ver esta tabla bien o la agrando más. ¿La agrando más o la logran ver bien, chiquillos? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Ya. Entonces acá lo que nosotros andamos encontrando en esta tabla es la probabilidad, ¿cierto?, de que z esté a la izquierda de un valor. Ahí dice z más pequeño, ¿cierto? Entonces z es la variable estandarizada y que se encuentra a la izquierda de ese valor, propiamente tal. Y ese valor es el que nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, en esta columna de z. En toda esta columna, ¿cierto?, se encuentran los valores en la columna de z. Si nosotros bajamos, ¿cierto?, el valor más grande es sobre 3, 3,3, 3,3, 3,4, ¿cierto? Entonces ahí, ¿cierto?, nosotros vemos que cada valor que compone, ¿cierto?, al rescatarlo, ¿cierto?, de esa columna y lo vemos, si lo vemos por fila, ¿cierto?, si lo vamos viendo por cada una de las filas y vemos, ¿cierto?, el valor que toma ese 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿qué indica el valor de z? Si z, ¿cierto?, toma un valor de 0,65, entonces ahí decimos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,65 sería igual a las probabilidades que se calculan acá. Estas probabilidades ya están calculadas a través de esa integral. Entonces, de la distribución normal estandarizada, que es el área que se encuentra a la izquierda, ¿ya? También yo les dejé en la plataforma LMS la tabla de la distribución normal que se encuentra hacia la derecha, con la otra cola, ¿cierto? Esta es solamente a la izquierda. Entonces las probabilidades que vamos a encontrar
es de 0,5 hacia arriba, de 0,5, ¿cierto? Y mayor es de 0,5. Entonces, en el lado derecho, en la tabla que yo les dejé, que se encuentra para el otro extremo, se encuentran probabilidades que están hacia son valores menores o iguales a 0,5. Entonces, por tanto, si nosotros miramos, ¿cierto? Acá la tabla que yo les dejé en la plataforma, y yo se las muestro acá, ¿cierto? Aparece la tabla de la distribución normal estándar, aparecen primero las binomiales, la Poisson, y bajo, ¿cierto? Aparece esta tabla de la distribución normal estándar. Entonces acá nosotros, ¿qué nos indica esta dirección? Hacia la derecha. Entonces acá el área que nosotros andamos encontrando es hacia la derecha. Entonces estas probabilidades son pequeñas, son menores o iguales a 0,5. ¿Ya? Entonces ahí también, si nosotros vemos los valores que toma, ¿cierto? Ahí también, ¿cierto? 3,9, ¿cierto? Eso es lo máximo que puede llegar, ¿ya? Entonces, por tanto, nosotros, ¿cierto? No podemos encontrar como qué proporción de adultos tendrán un coeficiente intelectual menor que 130, ¿cierto? Porque es muy grande ese valor. Entonces debe ocurrir un proceso de estandarización, de una transformación. Entonces vamos a ver el cálculo de áreas primeramente, antes de hacer un ejemplo, ¿cierto? Con la variable en bruto, que la variable en bruto se transforma, se estandariza ahora a la distribución normal estándar. Nos dice ahí la letra A, encuentre el área de la distribución normal estándar que se encuentra a la izquierda de 1,22. Entonces ahí lo que nos están preguntando, ¿cierto? La probabilidad de que z, ¿cierto? De que z sea menor que 1,22. Menor o menor o igual, da lo mismo porque va a tomar igual el valor. Entonces, ¿cómo encuentro, ¿cierto? Esa probabilidad en la distribución normal estándar? En la distribución, en la variable aleatoria continua, nosotros acá no encontramos probabilidades exactas. ¿Ya? No existe en la continua una probabilidad exacta. ¿Dónde existe una probabilidad exacta? Es en la distribución discreta, ¿ya? Pero en la continua no. En la continua siempre va a ser acumulada, ya menor o igual, va a ser mayor o igual. Entonces, por tanto, en la discreta encontramos exactas, ¿cierto? Y también encontramos acumuladas, ¿ya? Pero acá en la continua, siempre recordar que tenemos solamente probabilidad acumulada. Entonces, por tanto, ¿dónde lo encontramos este valor en la tabla? Z, ¿cierto? Menor que 1,22. Lo tenemos que buscar en la tabla que se encuentra a la izquierda, que es la tabla que se encuentra en la materia. Esta tabla son las probabilidades que se encuentran a la izquierda de Z. ¿Y Z quién me dice que es? 1,22. ¿Dónde encontramos acá el valor 1,22? Lo encontramos acá. 1,2. 1,2. ¿Y dónde encontramos el 22? Dice, este sería 1,20, 1,21 y este sería 1,22. Entonces acá encontramos, ¿cierto?, la probabilidad para cuando z sea menor que el valor 1,22. Entonces de esa forma lo encontramos directamente en la tabla, esa probabilidad que sería de 0,8888. ¿Ya? Entonces ahí la anotamos, ¿cierto? Nosotros la encontramos y la anotamos. 0,8888. Luego la letra B nos preguntan, encuentre el área de la distribución normal estándar que se encuentra a la derecha. Entonces a la derecha, ¿cierto? ¿Cuál tabla tendríamos que mirar, chiquillos? ¿Cuál de las dos tablas? ¿Sigo mirando esta tabla o miro la otra que está hacia la derecha? La probabilidad de Z sería mayor que 1,22. Entonces, en este caso, como la dirección está hacia la derecha,
entonces tenemos que mirar la tabla, ¿cierto? Que tiene la dirección hacia la derecha. Entonces miramos la tabla, ¿cierto? Que tiene la dirección hacia la derecha y es esta tabla que está acá, ¿cierto? Que yo se las compartí en el LMS, dice tablas estadísticas en la unidad 2 y ahí ustedes van a poder, ¿cierto? Encontrar esta tabla que se encuentra a la derecha. Entonces ahí buscamos el Z. ¿Dónde está el Z acá? 1,2. ¿Dónde encontramos el 1,22? 1,20, 1,21 y 1,22. Por tanto, acá, ¿cierto? Encontramos el valor que se encuentra hacia la derecha, que sería, ¿cierto? 0,11, 0,1112. 0,1112. Aquí encontramos esa probabilidad, ¿ya? Entonces la tabla de la distribución normal está tanto para la dirección, ¿cierto?, hacia la izquierda, como esta tabla que está hacia la derecha. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿cómo encontraríamos nosotros la letra C? Dice, encuentre el área de la distribución normal estándar que se encuentra entre 0 y entre 1,22. O sea, ahí nos están preguntando, ¿cierto? Ahí nos están preguntando lo que yo les dije al principio, ¿cierto? Que está entre A y está entre B, ¿cierto? Si nosotros miramos arriba, si nosotros miramos acá arriba, la probabilidad de que Z, ¿cierto?, sea menor o igual que B, ¿cierto?, debe ser ahí. La probabilidad de que X sea menor o igual que B va a ser menos, ¿cierto? Le restamos la probabilidad de que X sea menor o igual que A. Entonces, ahí nos están preguntando entre dos valores en la letra C. Está entre A, ¿cierto? Se encuentra entre 0 y se encuentra entre 1,22, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos, ¿cierto? Debemos ir restando, ¿cierto? Entonces, primeramente encontramos el valor de Z que es menor o igual que 1,22, ¿cierto? Siempre el lado derecho primeramente, menos la probabilidad, ¿cierto?, del valor que está hacia la izquierda. Entonces acá vamos a hacer acá la letra C, ¿cierto? Vamos a hacer acá la letra C y la probabilidad de que Z, ¿cierto?, se encuentre entre 0 y entre 1,22, ¿cierto? Se escribe de esta forma, 1,22. ¿Y cómo lo calculamos? ¿Cierto? Sería la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,22, 1,22 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí, ¿dónde lo encontramos? De que Z sea menor o igual que 1,22, la encontramos en la letra A, ¿cierto? Tenemos que es 0,8888 y le restamos, ¿cierto?, la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0. Y en la tabla, ¿cierto?, como está a la izquierda, lo vemos en la tabla de las probabilidades que se encuentran a la izquierda. Entonces acá buscamos dónde está el 0, el Z, ¿cierto? ¿Dónde está el 0? Y acá lo encontramos. Entonces acá encontramos, ¿cierto?, que es 0,0 y la columna también, 0,0. Entonces acá la probabilidad sería 0,5000, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí nosotros reemplazamos, ¿cierto? Encontramos esa probabilidad y reemplazamos acá esa probabilidad en el valor, ¿cierto? Sería 0,5000. Entonces, por tanto, esa probabilidad sería igual a 0,3888. ¿Ya, chiquillos? Vamos a hacer un ejemplo en el R, ¿cierto? Para que vean que nos da lo mismo, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo en el R para la variable, ¿cierto?, que se distribuye normal y nos vamos acá a las distribuciones
nos vamos a las distribuciones continuas y nos vamos a la distribución normal. Y en la distribución normal, ¿cierto? Nos vamos a las probabilidades, ¿cierto? Normal acumulada, probabilidades normales acumuladas, y ahí me pregunta por el valor de la variable. Entonces, ¿qué valor toma la variable? En la letra A, ¿cierto? Tomaba 1.22, el valor de la variable, 1.22. Ahí inmediatamente el R me dice que la media es 0 y desviación típica 1, que es la distribución normal estándar, ¿ya? Y ahí me pregunta, ¿qué cola? ¿La cola izquierda o la cola derecha? Eso indica que son para valores, ¿cierto?, inferiores y acá para valores superiores. Entonces, en la letra A, ¿cierto?, era en dirección hacia la cola izquierda. Entonces, por tanto, ahí, ¿cierto?, marcamos la cola izquierda y le colocamos es igual y nos da efectivamente lo que nos entrega la tabla. El R nos entrega muchos más decimales. La tabla lo oculta en 4. Entonces, por tanto, ahí nos entrega que es 0,8888, ¿cierto? Aproximado. Entonces, cuando nosotros queremos preguntarle hacia el otro lado, ¿cierto? Ahí nos va a dar, ¿cierto? Hacia el otro extremo ahora, en distribuciones, distribuciones continuas, la probabilidad, ¿cierto? Distribución normal, probabilidad normal acumulada, y ahí nos entrega ahora para la cola derecha, en los que nos decía la letra B. La letra B nos decía, ¿cuál es el área que se encuentra a la derecha de 1,22? Entonces ahí marcamos, ¿cierto?, la cola derecha y le colocamos aceptar. ¿Cuánto nos dio? ¿Cierto? El valor que encontramos en la tabla, en esa tabla teórica, que sería 0,1112. ¿Ya? El R lo da mucho más, entrega muchos más decimales. La tabla siempre va a entregar los cuatro decimales, los 4 primeros. Y lo aproxima también, ¿cierto? En el caso de que ustedes ocupen el computador o ocupen, ¿cierto?, la tabla teórica, ahí ustedes lo van, si ocupan el computador, lo aproximan a los 4 primeros decimales, ya para que nos quede en forma similar a los que también ocupan la tabla teórica. Ya, chiquillos, vamos a quedar hasta acá. ¿Alguna consulta de la distribución normal? ¿Se fue comprendiendo cómo se fue encontrando esas probabilidades? El miércoles vamos a ver, ¿cierto? Vamos a terminar los ejercicios de la distribución normal, una distribución normal en bruto, una variable en bruto que debe ser transformada. Entonces ahí eso lo vamos a ver ya el miércoles, ¿ya? Para que así no nos pasemos tanto de los 60 minutos. ¿Alguna consulta, chiquillos, hasta acá de lo que hemos visto? Chiquillos, ¿ninguna consulta? ¿Alguna consulta? No, profe, todo bien. Ya, ya. Entonces nos veríamos el miércoles, si Dios quiere, a las 10:50. Y ahí seguimos haciendo ejercicios de la distribución, ¿cierto? Normal, ¿ya? Entonces, quedaríamos, ¿cierto? En la prueba, ¿cierto? Quedaríamos hasta acá, hasta la distribución normal. Alcanzamos a ver, pero no alcanzamos a ver los percentiles. Entonces, el ejemplo que vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver el ejemplo el miércoles y el ejemplo se trata de la estandarización. Entonces, por tanto, ese ejemplo, ahí vamos a ver, ¿cierto? Si se les complica mucho, ahí no entraría en la prueba del viernes, si no, a lo mejor tendríamos que hacer la prueba la semana siguiente para hacer más ejercicio la otra semana. ¿Les parece que la prueba la hagamos el viernes 10? ¿El viernes 10 de julio mejor? Sí, profe, mejor. Mejor, ¿cierto? Y la próxima semana terminamos
terminamos la diapo, que nos faltan ejercicios de la diapo, y así el próximo viernes también podemos hacer ejercicios de la guía. Entonces así la prueba la hacemos la semana del 9, o sea, la semana del 6, perdón. La semana del 6, entonces ahí la hacemos el viernes 10 mejor la prueba para así que no estén tan eh, que nos faltan, ¿no es cierto?, ejercicios por ver de la distribución normal. Entonces, para no cansarlos ahora tanto, que igual la tarde del viernes es bien agotadora para ustedes, chiquillos, que están en clase todo el día. Entonces, ahí para que ustedes ahora ya puedan tener, descansen, y yo igual voy a quedarme en el chat para cualquier consulta hasta las 8 de la que quieran realizar a través de los ejercicios de los que fuimos realizando. Yo también los voy a quedar acompañando a través del chat en el trabajo autónomo, que después del descanso que se tomen ahora, ¿cierto? Ustedes si quieren hacen ejercicios y yo los quedo acompañando ahora a través del chat. Ya, chiquillos, que tengan un excelente fin de semana, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Chao, Chao, profe. Chao, profe. Bien. cuídense.